Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Adrián Sánchez Sánchez. Mucho gusto. Hoy vamos a platicar de infertilidad y vamos a detallar el factor masculino. La infertilidad masculina es la incapacidad de lograr el embarazo y está relacionada con la concentración, la movilidad y la morfología de los espermatozoides, que afectan su habilidad para fertilizar el óvulo. Hoy sabemos que un tercio de los casos de infertilidad proviene de causas masculinas, por lo que la evaluación conjunta de la pareja es fundamental para obtener un diagnóstico adecuado. Ahora, ¿cómo podemos realizar el diagnóstico de infertilidad masculina? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un estudio muy sencillo que se llama seminograma. El seminograma es una prueba que se realiza en el laboratorio para analizar la forma, la cantidad y el movimiento de los espermatozoides para que logren fecundar al óvulo. Nosotros la llamamos total de móviles progresivos y normales. ¿Cómo se hace un seminograma? Bueno, el seminograma se realiza a través de la masturbación. Se obtiene una muestra de semen que se deposita en un recipiente estéril. Es importante que se obtenga la totalidad del semen para poder hacer la prueba de forma correcta. E idealmente el hombre que no haya eyaculado entre 3 y 5 días de la prueba, lo que es lo mismo de 3 a 5 días de abstinencia. Ahora, existen dos tipos de análisis de semen. El análisis macroscópico, donde se mide el color, la viscosidad, el volumen de la muestra, el pH de la muestra, que debe estar entre 7.2 y 8.0. Se analiza la licuefacción del semen al dejarlo 20 minutos a temperatura ambiente. Y después se mide la presencia de una proteína llamada fibrinolicina. Ahora también se analiza microscópicamente y ahí se mide la concentración de espermatozoides por mililitro. A partir de los 20 millones de espermatozoides por mililitro está en un rango adecuado. La movilidad y la forma de los espermatozoides, también nuestros expertos en andrología la pueden determinar. Y la vitalidad de espermatozoides por medio de una prueba de tinción se hace en los casos donde haya un gran número de espermatozoides inmóviles para comprobar si están inmóviles o están muertos, que es diferente. Debe haber un mínimo de 58% de espermatozoides vivos. Descartar la presencia de leucocitos que pueden indicar una infección. ¿Para qué se realiza un seminograma? Bueno, mediante este estudio conocemos si existe algún factor que pudiera estar contribuyendo a que ustedes no puedan tener un bebé. Te recomendamos que acudas a Ingenes para que se haga este estudio. Todos nuestros pacientes de consulta de primera vez se les realiza este estudio que es bastante sencillo. Ahora, vamos a analizar los factores que pueden propiciar o precursar la infertilidad. Uno de ellos es la vasectomía, que es uno de los más frecuentes, por cierto. Es la esterilización quirúrgica del hombre y consiste en cortar, engrapar o cauterizar, quemar los conductos deferentes para imposibilitar el paso de los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra e impedir, por tanto, que estos se encuentren con el óvulo y lo fertilicen. La vasectomía es considerada un método permanente de esterilización y cada año se les practica a cerca de 500,000 hombres en Estados Unidos. En México es un número muy similar. Ahora, esa es una de las causas. Otro de los factores también es el varicocele. El varicocele es la dilatación de las venas del escroto y puede afectar la fertilidad debido a que aumenta la temperatura de los testículos, porque la sangre se queda en el mismo lugar, no circula adecuadamente y es por eso que aumenta la temperatura. La fertilización in vitro, en este caso, con microinyección intracitoplasmática, sería el tratamiento ideal para aquellos pacientes con este tipo de factores. Alrededor del 15% de los hombres padece esta enfermedad. Aunque para algunos no presenta un problema,
Casi 40% de los hombres infértiles tiene varicocele. Debido al aumento de la temperatura, esto provoca un oligosospermia, o sea, disminución del conteo de la concentración de esos espermatozoides. Y también disminuye la movilidad de los mismos. Eso se llama astenosospermia. También se pueden generar cambios en la morfología de los espermatozoides y esto se llama teratosospermia. ¿Cuáles serían los principales síntomas de un varicocele? Bueno, puede haber venas agrandadas, retorcidas en el escroto, inflamación del escroto, presencia de tumores testiculares indoloros, como pequeñas bolitas que no duelen, y pesadez o dolor en los testículos, sobre todo al estar de pie. Diferencia de tamaño también entre los testículos. Obviamente, infertilidad. Las causas, bueno, las venas de los testículos tienen válvulas que ayudan a que la sangre fluya hasta el corazón. Si estas válvulas no funcionan, entonces la sangre se estanca en las venas y provoca que éstas se dilaten. ¿De acuerdo? El varicocele se desarrolla lentamente y es más común entre los 15 y 25 años de edad. ¿Cómo se diagnostica el varicocele? Bueno, además del seminograma, pues es una revisión física también para poder determinar los datos que les acabo de comentar. ¿Cuáles serían los tratamientos para lograr un embarazo cuando hay varicocele? Bueno, una de las opciones que tenemos sería la inseminación artificial, en la que los espermatozoides previamente capacitados se introducen al útero y se dejan en el fondo para que solitos puedan ir hasta las trompas de falopio al momento de la ovulación y así poder fecundar esos óvulos. Es recomendado este método cuando la mujer es menor de 35 años y no en otras condiciones que causen infertilidad. También en la fertilización in vitro, este va a permitir al óvulo y a los espermatozoides de mejor calidad ser fecundados en una placa de vidrio, por eso se llama fertilización in vitro, que es el método que podemos recomendar, así como también la inyección intracitoplasmática para fecundar un esperma, identificar cuáles son los mejores de los mejores y fecundar esos óvulos. ¿De acuerdo? Ese es parte de los tratamientos que ofrecemos también en Ingenes. En Ingenes tenemos absolutamente todas las opciones. Lo importante es identificar la causa, lo que es lo mismo el diagnóstico. Bien, ahora, ¿qué es la teratosospermia? La teratosospermia es el aumento de espermatozoides anormales en el semen del hombre. Esta se diagnostica cuando los espermatozoides con morfología anómala superan el 96% y compromete la fertilidad, debido a que la mayoría de los espermatozoides anormales son incapaces de desplazarse hasta el óvulo y penetrarlo. ¿Cuáles son las causas de la teratosospermia? Bueno, aunque las causas de teratosospermia no se conocen con exactitud, sabemos que la calidad de los espermatozoides puede verse afectada por factores como diabetes mellitus, varicocele, vasectomía de más de 5 años, infecciones seminales, también problemas testiculares, traumatismos, mala alimentación, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, drogas como cocaína o marihuana, también la exposición a agentes tóxicos como insecticidas, químicos como la pintura, la edad, después de los 45 años es más frecuente, y tratamientos oncológicos como la quimioterapia o la radioterapia, episodios de fiebre y también exposición prolongada al calor en automóviles, en saunas, en tinas. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, también a través de un seminograma. La morfología de los espermatozoides se analiza según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que establece que una muestra sana debe de tener al menos 4% de espermatozoides con una morfología normal. Según Kruger, una muestra en la que entre el 4 y el 15% de los espermatozoides son normales indica una teratosospermia moderada.
Una muestra en la que menos del 4% de los espermatozoides son normales indica una teratospermia severa. Para ser considerado como normal, un espermatozoide debe estar formado por una cabeza ovalada entre 5 y 6 micrómetros de largo y entre 2.5 y 3.5 micrómetros de diámetro, una pieza media y una cola o flagelo de alrededor de 50 micrómetros de longitud. Las infecciones seminales. Las vías seminales son los conductos por los que los espermatozoides se trasladan desde los testículos hasta el exterior del cuerpo. Si existe un proceso infeccioso en algún lugar de este proceso, de estos conductos, de este recorrido, los espermatozoides se ven obligados a atravesar la zona infectada, por lo que puede dañarlos y afectar su capacidad para fertilizar el óvulo. Al obstruir las vías seminales, puede impedir que sean expulsados y se determinaría como azospermia, o provocar oligosospermia, es decir, baja concentración de espermatozoides en el eyaculado. Al adherirse a los espermatozoides, pueden disminuir su movilidad, y esto ya se llama astenosospermia, e impedir que se desplacen hasta el óvulo. Recordemos que un espermatozoide idealmente tiene que llegar en condiciones ideales desde la vagina, cérvix, cuerpo del útero, entrar por las trompas e ir a la mitad de la trompa aproximadamente y fecundar ese óvulo. Ahora, también puede incrementar la fragmentación del DNA o ADN del espermatozoide, lo que compromete la implantación del embrión, dando un embrión no de muy buena calidad. Por eso es muy importante identificar si hay leucocitos, como les comentaba hace ratito, en el seminograma, y así poder tratar adecuadamente ese tipo de infecciones, hacer tal vez un urocultivo y una espermatobioscopía con antibiograma y poder establecer qué patógeno es el que está causando este problema y qué medicamento ataca directamente a ese patógeno. ¿Cuáles serían los principales síntomas de las infecciones seminales? Bueno, pocas veces se presentan síntomas. Habitualmente son asintomáticos, pero en ocasiones hay semen anormal, irritación, comezón o ardor al orinar. También puede haber secreción uretral, pus saliendo de uretra, y también infertilidad. Las infecciones pueden ser infecciones de la próstata, por ejemplo, también pueden afectar los espermatozoides, las vesículas seminales, los conductos deferentes y los testículos. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, ya les comentaba desde el inicio, a través de un seminograma. Es muy sencillo. Por eso, cada vez que nosotros hacemos un seminograma, ponemos muchísima atención en esta situación de los leucocitos. Ahora, hablemos de diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre y si no se controla puede afectar la fertilidad del hombre en varias formas, siendo un tratamiento recomendado. En Ingenes tenemos opciones para que puedas también lograr ese sueño de tener un bebé, pero hay que diagnosticarlo. Hay que diagnosticar la diabetes. Si tú no te conoces diabético, un simple estudio de sangre, que es un glucosa en sangre o glucemia en sangre en ayuno, nos puede dar el diagnóstico y poder ayudarte a tener a tu bebé. Y otro de los factores que vamos a platicar el día de hoy es la azospermia. La azospermia, esa es la ausencia de espermatozoides. Eso, cuando nosotros contamos la concentración en el seminograma, no hay espermatozoides. Entonces, si nosotros no vemos espermatozoides, lo que se tiene que hacer es una centrifugación de la muestra, porque a veces no aparecen a simple vista. Y una vez centrifugando esa muestra, pueden aparecer espermatozoides. Puede que no aparezca ninguno. Hay dos tipos de azospermia.
la azoospermia obstructiva, que en el 40% de los casos los espermatozoides se producen, pero no pueden mezclarse con el resto de los fluidos de la eyaculación por algún bloqueo o ausencia de los conductos espermáticos, no deja que pasen. Y la otra causa de azoospermia es la no obstructiva o secretora. O sea, eso quiere decir que los testículos producen pocos o ningún espermatozoide. ¿Cuáles serían las causas? Bueno, procedimientos genéticos como el síndrome de Klinefelter, ausencia congénita de los conductos deferentes. Eso es muy común en pacientes portadores del gen de fibrosis quística, daños causados por infecciones seminales, procesos inflamatorios como epididimitis, prostatitis, parotiditis y varicocele, como ya les había comentado. También otras cirugías como hernias inguinales, los traumas testiculares y la propia vasectomía. Ahora, alteraciones hormonales también están relacionadas y por eso en ocasiones les solicitamos una determinación de la hormona folículo estimulante. También el seminograma pues es de gran utilidad, ya que nos va a permitir saber cuántos espermatozoides hay. ¿De acuerdo? Ahora, si es el diagnóstico definitivo, es azoospermia, pues nosotros tenemos la opción de una biopsia testicular para poder lograr ese sueño de tener un bebé o tal vez dos en casa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estamos esperando sus preguntas a través del Facebook Live del día de hoy. Muy bien. Una de las preguntas que me hacen es, ¿cuáles son las causas de la astenosospermia? Muy bien. La astenosospermia, como ya habíamos dicho, es la disminución de la movilidad de los espermatozoides. Ahora, la de las causas, pues puede ser el varicocele, también la alteración de las formas normales, lo que ya habíamos comentado, la teratosospermia, las infecciones seminales, los problemas testiculares, anticuerpos antiespermáticos, mala alimentación, tabaquismo, también el alcohol, la cafeína y el tabaco. Episodios febriles igual. Eso es la astenosospermia. Vamos a ver, otra de las preguntas que vemos aquí es la aneyaculación. ¿Qué es la aneyaculación? Muy bien, ahorita lo vamos a contestar. Es cuando carece de ese material necesario para que los espermatozoides puedan llegar hasta el tracto genital femenino. Es decir, no existe líquido seminal disponible para transportar los espermatozoides, en pocas palabras. Así que no van a llegar al útero a donde tienen que llegar para fecundar un óvulo. Muy bien. Y otra de las preguntas que tenemos sería, vamos a revisar, se repiten algunas, disfunción eréctil. Muy bien. ¿Cómo se relaciona la disfunción eréctil y la fertilidad? Quiero pensar que esa es la pregunta. Bueno, la disfunción eréctil se define como la incapacidad del hombre para obtener o mantener una erección. Esta afecta la fertilidad debido a que dificulta el coito y por lo tanto la entrada de los espermatozoides al útero. La disfunción eréctil suele ser un síntoma de otro problema de salud que requiere tratamiento, por lo que es importante diagnosticarla y acudir a un experto, un especialista, que en este caso sería un urólogo, para que de manera conjunta, multidisciplinaria, podamos ayudarles a tener un bebé en casa. Me dio gusto haber podido platicar con ustedes del factor masculino, que ya ven que no es tan infrecuente, y cualquier duda pueden consultarnos en cualquiera de nuestras plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, Facebook. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición de Facebook Live.